Nos va a evacuar varias dudas. Muchas gracias por acompañarnos. Es impresionante esto de... Ay, estoy con el micrófono y en realidad no está funcionando. Igual, bueno, pero así no perdemos la mística. Ya que estamos hablando de Kabbalah, ¿no? Sí, tal cual. Para empezar, Yehuda, bueno, bienvenido. Gracias por la invitación y buenos días. Buenos días. Que la luz de la Kabbalah nos ilumine el resto de la jornada. Me encanta. ¿A qué te referís con lo de la luz de la Kabbalah? Porque se supone que todos los seres humanos no somos cuerpo, estamos viviendo en un cuerpo, somos Neshama o espíritu. No sé si habían escuchado alguna vez Neshama. Eso es lo que somos esencialmente. La luz de la Kabbalah. ¿Creer o reventar? ¿Paramos para salir por la radio o no paramos? Nos vamos a quedar igual en vivo y mientras Bruno va conectando. Así que el apagón viene, O está por volver viene bastante abarcativo. Ay, para María Rosa que iba a decir que Uruguay se contagia de los virus de la región, ahora va a decir que se contagió del apagón de Venezuela. ¿Te das cuenta? Ahora cuando estemos al aire ya te presentamos y hacemos todo de vuelta. Pero bueno, está bueno que la gente que quiera evacuar alguna duda, quizás hay mucha gente que le interesaría estudiar Kabbalah, que tiene dudas al respecto, está bueno que nos hagan llegar sus inquietudes. Manden sus preguntas. Por ejemplo, uno siempre dice, es por Cábala, o eso fue Cábala, ¿tenés alguna Cábala? ¿Cómo se relaciona este uso popular que le ha dado a la palabra con su origen o su raíz y su significado verdadero? Bien, vamos a empezar por la palabra Kabbalah. No es Kabbalah, es Kabbalah. Viene de un verbo hebreo que es lekabel, que significa recibir. Vamos a esperar a hacer esa nota, está buena. Esto es como mágico, ¿viste? Que dice recibir pi. Esto parece... Como... Parece tu sangre, rabino. Esto que se la acá para allá. Ese, claro, ¿viste? Que... A la radio es lo que salía. Ahí está. Yo me pongo acá con Yehuda. Pueden poner los dos micrófonos incluso, aunque estén al ladito. O ponete ahí y ponemos el micrófono ahí, porque aquí la eléctrica que ha afectado a muchos barrios de Montevideo, así que empezamos con un poquitito de retraso, pero ya la tenemos a ella aquí, a Nani Kessman, que viene con un invitado muy especial. Estamos hablando de un rabino para seguir hablando de Kabbalah. Sí, buenos días para todos. Me acompaña Yehuda Rivko, que ya le agradezco, y antes de abrir la cancha les quiero contar un poco por qué decidimos seguir profundizando en este tema, porque surgió la vez pasada, la semana pasada surgió esto de la Kabbalah, no llegamos a profundizar y hay varias dudas que nos gustaría evacuar. Por ejemplo, Yehuda, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Kabbalah? Bueno, primero buenos días y muchas gracias por la invitación. Cuando hablamos de Kabbalah estamos usando una palabra hebrea que viene del verbo lekabel, que significa recibir. Es una tradición que fue recibida desde el primer ser humano, de acuerdo a la tradición judeocristiana, Adán y Eva, porque eran ambos juntos, nacieron en el mismo momento, recibieron este comienzo de la tradición de parte del Creador. Él no nos puso en el paraíso, en el Edén, en el Gan Eden, no nos puso y nos dijo, manéjense. Nos dio unas reglas básicas, esenciales, no sé si recuerdan, no comer de cierto árbol. ¿Sí? También nos dijo que cuidemos y trabajemos este mundo, o sea, hay un mensaje ecologista desde el comienzo. Y también le dio al primer ser humano herramientas para que se vaya conociendo a sí mismo y a su entorno. Y esas herramientas son el germen de la Kabbalah. Y era muy poderoso ese conocimiento. Pues no estamos hablando básicamente de los primitivos de las cavernas. Estamos hablando de alguien que tiene una evolución y que llegó a la conciencia espiritual. Y tenía que manejarse con esa nueva realidad. Estaba rodeado de seres vivos, algunos muy similares a sí mismo, pero que no tenían esa conciencia espiritual. Entonces era una poderosa herramienta de manejarse a sí mismo, del entorno, con ética, con espiritualidad. ¿Ese conocimiento espiritual no está dado de forma literal en los escritos? Luego, con el tiempo, se fue poniendo por escrito, pero en aquella época estábamos hablando del comienzo de la humanidad y había una transmisión oral que fue la fundamental durante milenios, no siglos, y no se le transmitió a todos este conocimiento, porque Adán se dio cuenta que cuando se abría un poco el conocimiento y sin las herramientas de control, podía llegar a lo que pasó con el primer asesinato. ¿Recuerdan? No sé si saben algo de lo que se llama Biblia. El primer asesinato lo cometió el primer religioso de la historia. Porque Caín mató a su hermano Abel, fue el primer asesinato. Sabes que no tanto, no está mal, pero para que te termine la idea, ¿puede ser? Sí. Él había hecho un sacrificio en honor a Dios, como vio a su padre hacer un sacrificio de un animal.
él hizo un sacrificio de vegetales. Y no era un sacrificio de vegetales de buena onda. Ahí puede estar la codicia. Era como los restos que le quedaban. Y su hermano Abel sí vino de todo corazón, una ovejita, la ofrendó y ese sacrificio fue aceptado. Entonces, en vez de decir Caín, mala mía, ¿no? Algo dice que no, se quedó con el por qué a él sí y a mí no. Empezaron las discusiones y terminó el primer asesinato por religión. Mi pregunta era si... Termino. Perdón. Y entonces Adán dijo, no es un conocimiento para todos. Tiene que ser manejado de a poco, gradualmente, para que vayan acostumbrándose y no terminen matando con buenas intenciones. Perdón. No, disculpame, era sobre el principio que hablabas de lo que dice el Viejo Testamento de Adán y Eva. ¿Está haciendo alusión de alguna manera a ese primer ser que puede tener conciencia de sí mismo, que puede atestiguarse a sí mismo en esta experiencia vital? ¿A eso hace...? Sí, exactamente. Se reconoce a sí mismo como un ser, pero no solamente como un ser individual, sino que se reconoce como un ser dentro de un ecosistema. No usaba la palabra ecosistema, pero él se dio cuenta, soy parte de un ecosistema que no se limita a los elementos físicos, a los seres vivos. Es un ecosistema universal, que incluye lo espiritual, que incluye al Creador. Por lo tanto, soy un ser unificado con toda la creación. Y esa es la idea también de la Cábala. Llevarte una conciencia de unificación. Uno puede ser más claro, más oscuro, más alto, más bajo, más gordo, más flaco, lo que sea. Pero son accidentes del cuerpo, son cosas que están ahí y que podrían no haber estado. Lo que somos es Neyamá, espíritu, y ahí estamos todos unificados. No hay una Neyamá de cada uno en particular. Somos todos como la red de UTE que hace un rato no había. Somos todos parte del mismo generador de electricidad y todos somos como el enchufecito que tenemos esa electricidad. No es tu electricidad, mi electricidad. Somos todos parte de la misma y esos son conocimientos que nos va llevando la Cábala. Pero repito, tiene sus peligros eso. Porque uno puede llevar a pensamientos de así somos todos lo mismo, vamos a destruir a los diferentes, como pasó con Caín. Y no es la idea, es gradualmente llegar a una conciencia donde digamos, hay que vivir en paz con la gente, no por una obligación de que si no hacemos paz nos matan, sino porque es lo que somos gotas del mismo océano. Voy a hacer preguntas básicas que quizás alguien que sienta ganas o motivación por estudiar Cábala se las podría hacer en este momento. ¿De qué manera se estudia la Cábala? ¿Cuál es el proceso? Cuando hablamos de Cábala, estamos hablando, lo que la gente por lo general llama Cábala, es más bien como la difusión de la Cábala, no es Cábala lo que se estudia realmente. El conocimiento de la Cábala es, suponete que fuera ciencias duras. Y tenés gente que te habla de la física cuántica y dudo que tengan mucha idea lo que es una cuanta, un cuanto, dudo que sepan, pero te tiran física cuántica porque está de moda, está lindo, y por ahí les ayuda en su vida y todo bien, ¿entendés? Pero no son expertos en física cuántica. ¿Cómo llegás a ser experto en eso? Le tenés que meter mucho estudio, mucha responsabilidad, mucho autoconocimiento también de hasta dónde podés llegar. Práctica. ¿Y cuáles son las principales enseñanzas de la Cábala? Si tuvieras que, obviamente que me imagino que debe ser algo más muy profundo y como tú decís, debe llevar mucho tiempo entenderlo y aprenderlo. Pero si tuviéramos que definir de una forma tal vez superficial, ¿cuál es la principal enseñanza? El conocer que estamos conectados con la creación y con el Creador, que somos parte de una unidad y que tenemos que lograr esa unificación también en nuestra vida práctica. ¿Cuándo? Somos un yo esencial, que es esa Neyamá, el espíritu, somos todos parte de ese yo esencial y cada uno va armando su yo vivido, cada uno con sus circunstancias, cómo nos criaron, las impotencias que vivimos a diario, cómo reaccionamos a esas impotencias, nuestras limitaciones. Entonces la Cábala te va diciendo, tu limitación no sos vos, podés estar limitado en este mundo, pero puede llegar el momento en que esa limitación sea un trampolín y no una pared contra la cual chocas. Y eso se va estudiando para desarrollar cada uno según sus limitaciones al máximo que pueda llegar. A veces la limitación se elimina, porque no olvidemos que muchas de nuestras limitaciones no están en lo físico, en lo corporal, sino que está en la cabeza. Las mayores limitaciones están ahí. A la Santísima Trinidad de la religión católica, por ejemplo, cuando habla de esto del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en el que le da esa dimensión trascendental del ser, como que siempre hallamos coincidencias en muchas religiones, ¿no? Hacia lo que es la espiritualidad en sí. Porque el origen no está en las religiones, el origen está en esto, en el Creador hablando con su creación. Después,
como te dije, Adán le pasó a uno de sus hijos. Tuvo varios, se conocen 3, pero tuvo varios. Le pasó a uno que era el más parecido a él, el que tenía más herramientas para usar la Kabbalah, la tradición, en cosas positivas. Y de ahí fue pasando a determinados hijos que ellos hacían lo que podían con sus hermanos. Pero la gente, nosotros todos, tenemos una tendencia, se le llama ego, se le llama tendencia negativa, como el nombre que uno le quiera poner, que muy fácil nos olvidamos de ese yo esencial, muy fácil, y nos perdemos en el yo vivido, y nos quedamos en la chiquita. En vez de estar pensando somos parte del océano, nos quedamos parte de somos la gota, y eso es lo que importa. Y es muy triste que así vivimos, y vivimos peleando por un poquito de poder, cuando tenemos un inmenso poder, que es esa Neyama. Un ejemplo práctico, por ejemplo, en esas situaciones donde uno se olvida que pertenece a un todo y que somos todos iguales y venimos todos de la fuente de lo mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguien te hace un daño directo? Alguien, por ejemplo, no sé, tenés un socio y esa persona te traiciona, o tenés un marido y ese marido te traiciona. ¿Qué diría la Kabbalah en este momento a esa persona que está viviendo esa situación? Tenés 2 principios básicos para vivir, que es bondad y justicia. Y si vivís de acuerdo a la bondad y justicia, tanto en pensamiento, palabras y acciones, uno llega a una situación de shalom. Shalom puede ser paz, completitud, un estado de armonía. Tiene que unirse las 2 cosas, la bondad con la justicia. No podemos vivir solamente de bondad y no podemos vivir solamente de justicia. Hay que lograr la armonía entre ambas. Bondad significa hacer cosas por los demás, que no me perjudique a mí, y que beneficie al otro realmente, sin esperar nada a cambio. Eso es bondad. Es una manifestación del amor. Y la justicia es, las cosas son como tienen que ser. Hay leyes y hay un legislador que es Dios y quiere que el mundo se maneje de cierta manera. O sea, no trancar esa justicia divina de alguna manera. Y que tu bondad tranque la justicia, ni tu ego tranque la justicia. Claro, a veces el ego se transforma, o sea, la bondad... El ego, sí. El ego nos maneja lamentablemente, Claro. y la Kabbalah nos ayuda a darnos cuenta de eso y a poder liberarnos. El ego no es solo egoísmo. Ahora, cuando hablamos de justicia, cuando nos enfrentamos a cosas que todos podemos llegar a entender como injusticias, hablo, por ejemplo, de la enfermedad de un niño o tragedias de ese tipo, ¿cómo se explica? Tenés varias maneras dentro de la Kabbalah, una de las cuales es los que te hablan de lo que se llama en general reencarnación, no sería la palabra correcta, pero es la que se usa, donde acá estamos siendo el yo vivido. ¿Se acuerdan de eso? Somos en realidad una neyama. Es como una ropa que estamos usando durante un determinado tiempo. Hoy de noche ya no voy a tener esta camisa, mañana no la voy a usar. Entonces, como que el espíritu encuentra lugares donde encarnar para seguir adelante. Es muy triste que le pase a cada uno las cosas que le pasan, sean cosas tremendas como un hijo enfermo o uno mismo. ¿Pero es parte del padre. aprendizaje? Es parte de las limitaciones de vivir en este mundo. Dios nos puso en un mundo limitado a propósito. Él podría haber dicho, vivan en este universo espiritual, donde no hay necesidades, donde no hay limitaciones, donde hay solo paz y amor. Pero Dios no quiso eso. Nos puso en un mundo donde somos limitados, donde la impotencia está a cada rato limitándonos. Por ejemplo, si uno quería estacionar para venir acá, no manejo, pero si uno quería estacionar estaba complicado. Si el que iba adelante no me dejaba pasar, estaba complicado llegar a tiempo. Llego acá y no hay luz. Y no es culpa de la radio, ni que no pagaron a la UTE. ¿De quién es culpa? No sé, estamos limitados todo el tiempo. Y Dios quiere que estamos acá para aprender cosas, pero también por lo otro. Si vos recibís todo de arriba, al final no lo terminás disfrutando, todo de arriba, no lo terminás disfrutando, porque te sentís un inútil, que vivís como un parásito. Y Dios quiere que te esfuerces y encuentres tu propio mérito. ¿Y cuál es el mérito? En las limitaciones, grandes o chicas, nos vamos superando. Y si no nos quedamos con solo esta vida, sino que es un pedacito de la eternidad de esta vida. Y lo que te duele ahora no es para minimizarlo. Lo que le duele a uno ahora, duele y hay que sufrir y hay que tratar de pasar lo mejor posible, o que uno no sufra si puede, ¿no, verdad? Y buscar la justicia. Pero hay que ponerlo en el contexto. Somos chiquitos en la eternidad y somos parte de esa eternidad. Y ahora cuando hablamos de la reencarnación, a veces hay cosas que pagar de otras vidas. ¿Puede llegar a tener que ver con eso? En lo personal no estoy en esa, pero hay gente que dice que sí, que uno va pagando o completando tareas que no completó, como si te quedaras repetidor en Quizás teniendo otro liceo. punto de vista, en esta nueva experiencia, en esta forma, tenés un También. punto de vista distinto del otro. El problema está también en siempre adjetivar las cosas como buenas o malas cuando uno no tiene la panorámica de la eternidad, porque Exacto. en lo puntual algo puede parecer muy malo o muy bueno, pero después en la globalidad no tiene esa connotación. Es correcto, por eso hay una frase tradicional del judaísmo, no tanto de la Kabbalah, pero es del judaísmo, y hay mucho de Kabbalah en el judaísmo, es todo es para bien. No quiere decir que todo sea bueno. Claro. Lo que te duele,
Y está bien que te duela, que te des cuenta y hagas algo para cambiarlo. Pero al final, todo es para bien. Quizás no en lo personal. Ese hijo que murió o está enfermo, pobre chiquilín, pobre familia, ¿no verdad? Pero a la larga, quizás eso provocó un cambio positivo, vaya a saber en dónde. Porque estamos en ese ecosistema, que no sabemos cuál cambio chiquito acá, que puede ser muy doloroso, provoca un cambio enorme allá. Claro. Yehuda, cuando uno busca la palabra Kabbalah, surgen varias cosas asociadas a la Kabbalah. La primera que surge es el libro Zohar, que ahora nos vas a explicar qué es y por qué es tan importante para el estudio de la Kabbalah. Y después surgen dos nombres muy importantes, que uno es Shimon Bar Yochai y otro es Yehuda Ashlag. ¿Podrías contar un poquito qué tienen que ver esos dos que son rabinos y el libro Zohar? Como les decía, iba por transmisión oral el tema. Y llegó un momento en que los que eran los expertos, los científicos en esto, se vieron rodeados por demasiados enemigos que los terminaron matando. Por lo tanto, los poseedores de los secretos más profundos de la Kabbalah murieron. No porque ellos lo quisieran, fueron las circunstancias históricas, se perdió mucho. ¿Como toda enseñanza mística, decís? No sé, como toda enseñanza, pero sé que acá, por lo menos en la parte judía, mucho de las cosas judías se perdió también. Alrededor del año 70, cuando se destruyó el segundo templo de Jerusalén, de lo que se llamaba Judea, y se siguió llamando Judea por mucho tiempo, en ese lugar habían sabios judíos que tenían la tradición que venían de los antepasados. Quizás en otros pueblos habían otros que tenían la tradición de la Kabbalah, pero tenían una pequeña dificultad. Fueron perdiendo la tradición al llenarse con idolatrías. Porque la Kabbalah viene directamente del Creador. Y el Creador no son dioses, es el Creador uno. Entonces cuando empezaron a llenarse de idolatrías, empezaron a perder la pista. Y ya no era física cuántica, era el nombre de física cuántica con otras cosas. Entonces cuando los sabios murieron porque los mataban los que habían conquistado la patria, ¿dónde se iba el conocimiento? Es uno de los peligros del conocimiento oral, transmisión oral. Porque tiene una gran ventaja, porque precisas el contacto con el maestro. Y esto, la Kabbalah, la estudiada profundamente por los científicos cuánticos, precisa un maestro enseñando directamente a no más de 2 alumnos por vez ciertos temas, y a veces a un solo alumno por vez. Siempre hace falta un intermediario. Siempre falta el maestro que está ahí para enseñarte. No sos vos con un libro lo que vas a aprender, ni vas a una clase donde te hacen bailes, cosas que aprendes cosas que te pueden servir, te pueden conectar con tu espiritualidad, pero lo profundo se estudia en determinados contextos. Entonces, se perdió mucho. Pero este rabino que mencionaste, Rabbi Shimon Bar Yochai, fue el que tuvo, uno de los pocos sobrevivientes, y el que tuvo la capacidad de transmitir lo que había quedado. Y de sus enseñanzas, que quedaron en forma oral muchos siglos después en España, un rabino las recolectó, las distintas versiones que tenía, y armó el libro de Zohar. No fue hecho por Rabbi Shimon Bar Yochai, pero su sustancia sí, y tiene explicaciones del universo, agarrando lo que vos llamaste Antiguo Testamento, que se llama Torah en realidad, la Torah, el libro sagrado, ese que entregó Dios a través de Moisés, Moshe, con explicaciones de los cuentitos. Moshe estaba en una canoita llamada Moisés, y fue rescatado por la princesa. Está muy lindo, te vamos a aprender enseñanzas éticas, morales, históricas, pero hay enseñanzas cabalísticas. Entre líneas. Por ejemplo, que la chica que era la hija del faraón salva al que iba a ser el salvador del pueblo judío, que iba a hundir a su padre, que era el esclavista. O sea, es un tema para desarrollar. Pero eso que uno no lo ve a primera vista, la Kabbalah te enseña y te dice, mira, a veces puede ser que tu salvación venga de que te está haciendo daño. Y también hay una lectura con cierto código que está escondido dentro de lo que le llamamos Viejo Testamento. Sí. Tiene que haber ese cuidado para que no pase lo que pasó con Caín, para que no se aprovechen estos secretos, para depurar el espíritu, el alma, perdón, son cosas diferentes, para depurar el alma, no se aprovechen y sean llevados para el lado oscuro. ¿Y este código cómo se encuentra? A través de estas enseñanzas de vía oral, pero ¿hay alguna manera de ver algunas palabras que se repiten? Se relaciona la matemática y la geometría, ¿no? Sí, tenés distintas vertientes de la Kabbalah, pero una es esta, jugar con las palabras y ver cada cuántas letras se repiten unos ciertos parámetros, códigos, qué palabras se forman, patrones, códigos de la Biblia. Búsquenlo después, no sé si está en internet, pero fue famoso en su momento algo que se llamó el Código de la Biblia. Hay libros, hay un video, donde te dicen cada cuántas palabras se forman una y te dice las torres gemelas, te dicen... ¿Vos creés en eso?
de que predijo, por ejemplo, la Torre Gemela. ¿Eso futuro? Lo triste del asunto es que te lo predicen después que fue, así que no es una predicción. Pero lo interesante es que te lo buscan después con los hechos. y te lo encuentran y dicen, pam, mirá, estaba ahí. Cuando, ¿te acordás del primer ministro Rabin? Vos ni habías nacido cuando lo asesinaron. No, sí, habíamos nacido. El primer ministro Rabin fue asesinado y cada semana se lee una porción de la Torá, lo que se llama. Era que había firmado la paz, ¿no? Había firmado algo de paz, sí, con los palestinos, sí. Y ahí un tema político, uno le pegó un par de tiros. Cuando revisaron estos que buscan con los códigos, encontraron que en esa lectura de la semana de la Torá, buscando códigos, parámetros, no sé cuánto, encontraron que decía la palabra Rabin, que es el apellido del primer ministro, y decía fuego 2 veces. Entonces uno dice, guau, mágico, apareció. Y uno puede decir, está con el diario del lunes. Ahora, ¿a futuro se puede llegar a leer algo? ¿Hay predicciones a Pero futuro? ¿cómo vas a buscar el futuro si no sabes lo que tenés que buscar? Claro. Hay gente que busca. El Por mensaje ejemplo, está, el tema es que no está quien lo lea. claro, o cómo encontrar la clave para que lo leas. Probablemente hay gente que yo no conozco y lo hace. Lo que sí es, sabemos cosas que van a pasar. Ya te digo. Cosas que van a pasar. Nosotros estamos esperando al Mashiach, el Mesías. Los cristianos están esperando la segunda venida de Jesús. Sí, claro. ¿Ah? ¿Saben cuándo viene? Creo que viene ahora en un rato. Dale, Pero esa es a la ver creencia, esa es la creencia judía. Todos los días lo tenemos que esperar que viene hoy, y si no viene hoy, mañana, ¿entendés? O sea, hay que esperarlo hoy. El tiempo relativo. También. Pero el asunto más que el tiempo relativo, que si no viene hoy, no es relativo, no vino hoy. Pero uno podría buscar dónde viene el Mashiach, cuándo. Pero la propia tradición te dice, no busques. No busques, y los que buscaron se equivocaron, por más que sean grandes sabios. ¿No será que está dentro de cada uno? ¿Sabes lo que es? Así. Personalmente, ¿tá? Porque mucho de lo que digo también es personalmente, son mis lecturas, obviamente, de la tradición, ¿no? Pero el Mashiach, ¿te acordás cuando les dije bondad y justicia que forman Shalom, la paz, la armonía? Eso es la época del Mashiach. No precisamos que venga un señor que se baja de la cruz y dice, hola, soy Jesús. Capaz que ni no precisamos una energía, ¿no? Capaz. O capaz sos vos, todas ustedes, yo, ustedes, bajando de ese ego y diciendo, somos todos una sola humanidad y somos todos solo una creación. O quizá es como cada uno lo pueda ver, porque quizá haya muchos millones de personas que lo vean en ese Jesús bajando de la cruz, otros millones en otras revelaciones, pero lo que sí está claro es que si uno lo busca se pierde las señales. Sí, lo que hay que hacer, por eso me parece a mí, es en vez de estar buscando señales mágicas, Afuera. laburar que tus pensamientos, tus palabras y tus hechos sean de bondad y justicia. Y cuesta un montón. El día que lo logres, yo no lo logré, pero el día que lo logres, ¿cómo va a cambiar tu vida? Porque en vez de decirle a tu hijo con una palabra desagradable, porque el nene no te hace caso, te das cuenta que no vas a contribuir a su shalom ni al tuyo. Entonces le decís, no me llamaste y estaba preocupada por vos, no, ¿verdad? Porque no vino el nene y tenía que venir. Le decís, estoy muy preocupado por vos. La próxima vez, por favor, mandame un WhatsApp. Entonces el nene que aprende, que lo querés, que vos te quedaste con una emoción negativa y construiste shalom con algo tan simple como darte cuenta de tus emociones y en vez de dispararle con el ego, le tirás las flores de bondad y justicia. Estuve preocupado por vos, ahora está castigado, no puede salir. Qué arma poderosa, bondad y Que no es un justicia. castigo, es una recompensa. Una última pregunta, o no sé si las chicas tienen más. Quiere decir amén, namaste y que me llene con la palabra shalom. Namaste no sé lo que es, pero dale. No, el libro que leí una vez sobre Kabbalah, que me regaló el rabino Yentov, que me interesaba Gran tener persona, sí. alguna introducción hacia la Kabbalah, me regaló un libro que, te digo la verdad, lo empecé a leer, empecé a entender un poquito y después era chino básico. O sea, lo terminé cediendo a una persona que seguramente le habrá sacado más provecho que yo porque no lo terminé de entender. Pero una cosa que me quedó grabada era que el abecedario hebreo de 22 letras tiene como, las letras tienen, digamos, cuerpo, alma y espíritu, y que cada letra es una simbología y es hasta una forma de respirar el aliento. Se hacen a veces, ya le digo, la Kabbalah es muy extensa, ¿no verdad? Hay unos que se dedican a la Kabbalah práctica que parece magia. No sé quién lo hace hoy en día, pero se cuenta de la tradición de gente que era capaz de revivir gente muerta o animales muertos, o capaz de sacar frutos de un árbol seco, o capaz de sacar agua de una pared usando la Kabbalah con palabras que se usaban como una manifestación del código divino de creación para cambiar la realidad. No tengo idea de eso yo. No lo hago. Yo lo uso más para el lado de la psicología, donde uno puede estar
manejando mejor sus conflictos diarios para superarse. ¿Está bien? Hay gente que hace eso. Y hay gente que hace también relajación, usando palabras, letras, la forma de las letras, imaginarlas, y eso lo lleva a un estado de, no sé si de conciencia o cómo llamarlo, donde uno entra así como más en paz y puede manejarse mejor. Son distintas formas de usar las herramientas de la Kabbalah para llegar a lo mismo, que es vivamos en un mundo mejor. Dejémonos de hinchar por Peñarol y Nacional e hinchemos por todos. Si nadie pelea, no hay guerra. Perfecto. Mil gracias, la verdad. Ahora sí nos profundizamos un montón en la Kabbalah que nos había quedado pendiente de la vez pasada. Yo creo que los oyentes lo que pueden sacar, no sé, yo por lo menos lo que saqué limpio de toda esta charla es que la Kabbalah, al igual de repente de otro tipo de enseñanzas, lo que apunta es a un trabajo interior en donde cada uno es responsable de ocuparse de sí mismo para contribuir a esa armonía que todos buscamos. Claro, acciones y no palabras. Exacto. O palabras que lleven acciones. Bueno, También. está bien. Gracias, Yehuda. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias Nani, y ahora es hora de irnos a la tanda y ya venimos que María Rosa venía de andar.